Quizá valga la pena darle la bienvenida nuevamente a Daniela Barragán a este espacio y le agradecemos que esté aquí. Y yo le preguntaría a Daniela, bienvenida a los periodistas, le preguntaría lo primero, antes de irnos al anuncio que hace ya Álvaro, que es efectivamente la formalización del reclamo, es decir, la urgencia de 2 senadores de la República a la presidencia del Senado de la República, Álvaro, de que este asunto se aclare. Y me gustaría mucho que leyéramos las cartas completas, porque es un reclamo muy fuerte, donde se dice falsificaron estas firmas y es una usurpación de identidad. Es el término que manejan ambos. También lo plantean en términos políticos muy duro. Uno de ellos dice, pues no me puedo callar esto. El otro dice, no se puede quedar aquí. Pues es inmoral que se quede en donde está, que es algo que yo también a su vez comparto y creo que compartimos muchos sobre este caso de los libros de Ricardo Monreal. Y te preguntaría primero, Daniela Barragán, lo primero que te preguntaría es, me dio la impresión, y quizá valga la pena irnos a ese primer audio para oírlo y platicarlo, me dio la impresión de que Ricardo Monreal hizo en la entrevista como que no había hablado con Higinio Martínez, ¿es correcto? Hola, buenas tardes a todos, gracias Álvaro y Alejandro. Sí, recuerden ustedes la entrevista, seguramente lo vamos a escuchar ahorita, que una de las últimas preguntas que yo le comenté, que le hago al senador Monreal es así abiertamente, siento que está minimizando el tema de las firmas, dice que no, que si alguien tiene una queja que vaya a ponerla a un ministerio público. Antes, que es donde se empieza en la entrevista a como subir un poco los ánimos, dice, si alguien tiene una queja que vaya al ministerio público. Le digo, senador, el doctor Higinio Martínez, y ahí me interrumpe y me dice, pues vaya a decirle al senador Higinio Martínez esto, que si tiene una queja que vaya al ministerio público. Eso queda en la entrevista. Ahora, hasta el día de hoy, y sí, pues hay que decirlo, con un poquito de retraso, el equipo del senador Higinio Martínez nos comparte las 2 cartas que él hizo, que mandó a Alejandro Armenta y también al senador Monreal. Y para entrar a los otros temas y contestar esta pregunta que me haces, Alejandro, me voy a dedicar solamente a la del senador Ricardo Monreal. Nos vamos a la fecha. La fecha es del 21 de febrero del 2023, o sea, pues ya hace más de una semana. Aquí el senador Higinio Martínez habla de que días antes de esta carta, del 21 de febrero, él y Ricardo Monreal sostuvieron una llamada telefónica en la que el senador Monreal le explicó lo que había pasado con estos contratos, es decir, pues el senador ya estaba al tanto primero de todo lo que tenía, de todo el contenido del reportaje, y también fue alertado por el propio senador Higinio Martínez de las firmas falsas. Y aquí en esta carta que tenemos copia, que es la que le manda Higinio Martínez formalmente al senador Monreal, dice lo siguiente: es de usted ampliamente conocido el reportaje y seguimiento que en el medio digital, sin embargo, .mx, se le ha dado al tema de la compra de libros por el Senado de la República. Usted tuvo, dice Higinio Martínez a Monreal, usted tuvo la atención de hacerme una llamada telefónica y comentarme en parte lo que pudo haber sucedido. Fue muy preciso en decirme que no había nada irregular en dichos procedimientos. Y lo que podemos escuchar en la entrevista es que, pues, literal, el senador Ricardo Monreal me manda a decirle al senador Higinio Martínez que si tiene alguna inconformidad, pues que vaya al Ministerio Público. Entonces, pues por la fecha nos damos cuenta que desde antes del 21 de febrero, Higinio y Monreal ya habían hablado de las firmas falsas y Monreal intentó justificarlo frente a Higinio Martínez. A ver, vamos a ver y a escuchar esta parte de la entrevista. Vale la pena y regresamos.
Con base en esto, que yo lo doy por hecho sin lugar. Délo por hecho porque yo no voy a mentir. Exacto. Es la base de un fedatario público, un notario público. Exacto, y también lo veo muy al tanto de cada uno de los pasos de estos contratos. Vamos a meternos a lo otro que ni siquiera ya era como una cuestión inicial del reportaje, sino lo que sale después. Por ejemplo, esta compra de libro que se solicita con 2 firmas falsas, esta con otra firma falsa. Por ejemplo, veo lo que usted documentó para el contrato de Errar es humano. Es donde inició todo su reportaje y que es falso. Se lo estoy demostrando. Ahora, los otros, donde usted dice que estos son los 6 libros que hemos hablado, no hay otros. De eso se refieren. ¿Cuál otro libro es? Solo el que no tiene firmas falsas, porque hemos buscado al doctor José Manuel del Río Virgen, este es el que ya son falsas. Tiene que determinarlo un ministerio público y tiene que haber una denuncia. El doctor Higinio Martínez dice que ya llegó, que ya mandó la solicitud. Pero dígale al doctor Higinio que no se quede con la información, que vaya al ministerio público para que denuncie penalmente a quien él cree que le falsificó su firma. Es muy sencillo. Sometámonos a la ley. La ley y el derecho es lo único que cuenta, pero yo ya le platiqué el origen de los 5 libros. Híjole. A ver, primer comentario. Ya visto, me causa un poco más de agrura, pero ese ya es un tema de Ricardo Monreal. Que no hubiéramos estado alguno de nosotros dos ahí presentes, porque es muy probable que yo no le hubiera permitido al senador ser grosero, como evidentemente lo fue, y haberle faltado el respeto a una mujer, como creo que lo hizo durante toda la entrevista, pero ese es aparte, eso ya es un hubiera. Lo siento, a lo largo de la conversación, lo siento al senador huyendo permanentemente con distintos argumentos de lo de las firmas, Daniela. Sí, ustedes ya tienen el video completo disponible en el canal de YouTube de Sin Embargo, y ustedes ahí pueden notar en las preguntas incluso le digo, hay que regresarnos al tema de las firmas, sobre las firmas, porque no es menor, son 5 solicitudes las que se hacen al secretario general de Servicios Administrativos del Senado para comprar esta cantidad de libros del senador Monreal. Estamos hablando de 12,300 ejemplares. Estamos hablando de formatos que desataron compras públicas de dinero del erario por 4,290,000. O sea, ese es el dinero que está de por medio. Por eso era insistirle al senador. Yo le digo, está muy bien aclararlo del tema del libro que dice generó más polémica, que es el de Errar es humano, pero el otro tema que sale ya incluso fuera de los márgenes iniciales que estaban planeados para este reportaje, que es el de las firmas falsas, porque estamos hablando de que ahí hay una irregularidad que tiene un número, que son 4,290,000 pesos. Son, por ejemplo, un documento en el que se solicita la compra de 300 ejemplares de Poder Legislativo que costaron 464,000 pesos, que está con las 2 firmas falsas de Imelda Castro y de Higinio Martínez. Los otros 4 contratos, todos tienen la firma de Higinio Martínez. Las 4 firmas, en total 5, las desconoce. Estas son solicitudes para comprar 3,000 ejemplares de 4 libros del senador Monreal y pues todas las desconoce. Ahora, también lo que nos ha hecho falta, por ejemplo, porque hay 3 documentos firmados por Higinio Martínez que acompaña también la firma de la senadora de Morena, Freida Maribel Villegas Canché. A ella la hemos estado buscando pues desde que Higinio Martínez e Imelda Castro afirman que sus firmas son falsas, fueron falsificadas. La hemos estado buscando y no le ha llegado absolutamente ningún mensaje. Ella también podría dar algunas luces de si ella sí firmó, porque lo que estamos viendo en las cartas que publican, que nos comparten Imelda Castro e Higinio Martínez, es que no solamente desconocen su firma, sino que desconocen y niegan rotundamente haber tenido, haber sido notificados de esa solicitud de que por instrucciones del senador Monreal se les pedía solicitar la compra de sus libros. No solamente es el falsear la firma, sino también dicen, pues yo no hubiera firmado eso. Incluso aquí en vivo nos lo dicen, pero Freida Maribel sigue pues
desaparecida. ¿Vale la pena ir al segundo video? Por último, cerrar con este tema de que si nadie presenta alguna queja por la falsificación de las firmas, ¿el tema quedaría ahí? No, yo creo que lo van a presentar. A mí me interesa que se aclare. Yo no voy a proteger a nadie. Tengo servidores públicos muy honestos y si alguien cometió un error, pues tiene que pagar. ¿Una falsificación de firmas sería un error? Déjeme decir una cosa. Normalmente aquí, en el Senado, y no es justificación, en la Junta de Coordinación Política, a veces hoy estoy en Chiapas, pero es que requiere de salir rápido la senadora, va a una interparlamentaria, ¿quién firma? Pues firma por mí. O sea, no quiere decir que lo justifique. Pasa, sucede. Pero en todo caso, yo lo que le digo a usted es que quien se sienta ofendido, agraviado de que su nombre y su firma fue falsificado, lo más correcto es que presente denuncia penal. A ver, y este es el asunto que tiene que ver con lo que el propio Monreal dijo en la entrevista. Pues hay una solicitud formal de 2 senadores del grupo parlamentario de Morena, pero que no son solamente del grupo parlamentario, sino que forman parte de la Junta de Coordinación Política, y la petición es a quien representa al Senado, que es el presidente, Alejandro Armenta Mier. Tú ya has dado lectura, Daniela, a una carta, la carta que le envía Higinio Martínez al senador Monreal, pero también hay una carta, y esto es muy importante que se sepa, una carta del senador Higinio Martínez, fechada el 21 de febrero de este año, al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, en la que le dice: estimado senador, como es de su conocimiento, en días pasados, en el medio digital Sin Embargo MX, se publicó un reportaje firmado por la periodista Daniela Barragán. En este se hacen algunas aseveraciones sobre la compra de libros y su manejo por el Senado de la República. En dicho reportaje, aparecido el 14 de febrero del presente año, se menciona que por instrucciones del senador Ricardo Monreal, el suscrito solicita las áreas correspondientes de la Secretaría General de Servicios Administrativos se autorice la compra de algunas ediciones de libros. Dentro del contenido del reportaje referido, añade el senador Higinio Martínez, se publican y se alcanza a ver unos documentos en los cuales aparece mi nombre y mi supuesta firma como uno de los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política que solicitan se hagan dichas adquisiciones. He hecho público, añade el senador Higinio Martínez, en este documento enviado al presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta Mier, he hecho público, a través del mismo medio, mi desconocimiento de dichas firmas como propias. Es decir, en esos documentos oficiales y que me informan que están publicados en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia, mi firma fue falsificada. Agrega el senador Higinio Martínez. Al negar la autenticidad de las firmas y de que yo haya recibido una instrucción del senador Ricardo Monreal para instrumentar dichas adquisiciones, estamos en el supuesto de una clara falsificación de firma, suplantación de identidad y tal vez otros delitos que se hayan cometido. Por lo anterior, pide el senador Higinio Martínez Miranda, respetuosamente y por el interés que reviste el tema, me veo obligado a pedirle a usted, como representante del Senado de la República, ordene una investigación sobre este delicado asunto y en su momento, de acuerdo con sus atribuciones, proceda conforme a derecho. No es mi intención magnificar esta penosa situación en la que me veo involucrado, pero tampoco puedo evitar, callar o soslayar
la delicadeza del asunto en comento. En espera de su atención, me despido reiterándole mi fraterno reconocimiento. Firma el senador Higinio Martínez Miranda. ¿Esta sí es firma, es real? Esta sí es su firma real. No y le falsificada. copia y manda copia a la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, a la senadora Imelda Castro Castro, integrante también de la Junta de Coordinación Política. Este documento se lo estamos revelando, se lo revela Daniela Barragán, y es uno Es correcto. de dos. Yo creo que vale la pena enseguida leer el segundo documento, de fecha más reciente, del 28 de febrero, es de la senadora Imelda Castro Castro. Se lo dirige también al senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y le dice lo siguiente: estimado señor senador, como es de su conocimiento, en días pasados en el medio digital, sin embargo, .mx, se publicó una serie de reportajes firmados por la periodista Daniela Barragán, en donde se hacen algunas aseveraciones sobre la compra de libros en el Senado de la República. En el reportaje publicado el día 16 de febrero del presente año, se menciona que por instrucciones del señor Ricardo Monreal, la suscrita solicitó a las áreas correspondientes de la Secretaría General de Servicios Administrativos la autorización de la compra de la edición del libro Poder Legislativo. La base del reportaje es un documento en el cual aparece mi nombre y mi supuesta firma como senadora integrante de la Junta de Coordinación Política y supuestamente solicitante de dicha adquisición. He hecho público, a través de una entrevista solicitada por el mismo medio, mi desconocimiento de dicha firma como propia. Al negar la autenticidad de la firma, de que yo haya recibido una instrucción del senador Ricardo Monreal y de que no reconozco que mi voluntad se exprese en dicho oficio, podríamos estar en el supuesto de la falsificación de firma, suplantación de identidad y tal vez otros delitos que se hayan cometido. Agrega la senadora Imelda Castro Castro, senadora de la República por el partido Morena. Por todo ello, y por tener conocimiento de que el mío podría no ser el único caso, según el propio reportaje y declaraciones recientes de otro senador, le solicito respetuosamente que se ordene una investigación sobre este delicado asunto y en su momento se pueda proceder conforme a derecho. Como senadoras y senadores, siempre hemos procurado conducirnos con la debida cordialidad entre pares, y es en ese mismo tenor de respeto que le hago esta petición con el objetivo de que se esclarezca la mencionada situación que por su naturaleza tan delicada no se puede pasar por alto, ni se pueden dejar de emprender las acciones necesarias para su resolución. Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo y firma, esta sí es la firma real de la senadora Imelda Castro, y la copia es igual para la vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, para el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, y para el integrante de la Junta de Coordinación Política, que también denuncia la falsificación de firmas para compras,
el senador Higinio Martínez Miranda. Esos son los hechos. Es decir, de manera formal, 2 senadores del grupo parlamentario de Morena le piden al presidente de la mesa directiva del Senado, que tiene la representación legal, hacer las acciones que correspondan. ¿Y qué corresponde? Pues presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Daniela, yo quiero preguntarte si has tenido comunicación o has tenido respuesta del presidente de la mesa directiva del Senado y desde cuándo lo has buscado, si es que esto ha ocurrido, porque no vaya a ser que diga que no le dimos tampoco derecho de réplica o que no lo hemos buscado. Lo hemos dañado, como dijo Ricardo Monreal. Fíjense, se le empezó a buscar al senador Armenta, también a Freida Maribel Villegas y a Imelda Castro, luego de tener el primer contacto con Higinio Martínez, que él es el primero que nos dice que sus firmas son falsas. Entonces, eso ocurre 2 días después de publicado el reportaje. Tenemos la entrevista con él allá en el Senado, se publica. Tenemos ese mismo día la entrevista con Imelda y tanto Sonia Calixto, como, que es la coordinadora de entrevistas de Sin Embargo, como su servidora, pues, y ustedes dos también en el programa han hecho ese llamado de que tenemos el interés de hablar con Alejandro Armenta porque pues tiene un puesto importantísimo dentro del Senado, no solamente es un senador de Morena, sino que es el presidente de la mesa directiva del Senado, y no hemos tenido respuesta. Nos dijo que iba a estar muy ocupado, que se iba a ir a la Sierra de Puebla. Seguimos insistiendo, que nos dijo que ya iba a ser un lunes, que ya afinábamos detalles y después ya no volvimos a tener respuesta y así, o sea, pero se les buscó a todos ellos, incluso también al doctor José Manuel del Río Virgen. También queríamos hablar con él sobre la solicitud que él firma, que es la de la famosa del errar es humano, corregir es político, la del sobreprecio, que por cuestiones de salud no podía atendernos, pero que nos agendaba próximamente. Tampoco tuvimos respuesta, es decir, del Río Virgen, de Freida Maribel Villegas y de Alejandro Armenta Mier no hemos tenido esa respuesta, incluso casi a nivel, podríamos decirle, de desaparecidos, o sea, de no contestar el mensaje y al menos, siquiera al menos dar largas. Hace ver en algún punto, Álvaro y Daniela, y te pregunto, el senador Monreal, como si antes de la publicación de los reportajes que él considera falsos, tendenciosos, imprecisos e inexactos, el senador da a entender que la editorial regresa el dinero antes de la publicación de los reportajes, no como una reacción a los reportajes. Es muy, muy simple, no es menor, porque en términos coloquiales lo pondré así: chin, nos cacharon, regresa la lana. Esa es una opción. La otra opción es, como un trámite normal, se regresó el dinero porque se había detectado esa anomalía, que era un sobreprecio, nada menos, en contra del Senado de la República, es decir, en contra de nosotros, y a favor, pues sí, de la editorial. Él lo hace entender como que antes de la publicación de los reportajes el dinero ya había sido devuelto, Daniela. ¿Es así? ¿El dinero se devolvió antes, desde antes? No, lo que presenta Ricardo Monreal, que ocurre previo a la publicación de los reportajes, son los oficios en los que se estaba, digamos, acordando que había habido un error en ese contrato de los 1,000 libros por 2 millones de pesos, que son 1,000 libros a 2,000 pesos. Entonces, los documentos que me dejan es, pues primero la carta de Editores Libreros, de la que hablábamos ayer, donde dice que hubo un error de que se señalaron 1,000 ejemplares a un costo de 2,000 pesos en vez de los 4,000 ejemplares a un costo unitario de 500 pesos. Entonces, aquí son otros 2 acuses que son los que me entrega y que también ya son públicos en la plataforma,
donde se acuerda que sí van a necesitar el reembolso. Él en la entrevista dice que estaban viendo si se pagaba con más libros o si se daba el reembolso, y lo que ocurre es que hasta el 20 de febrero es cuando efectivamente cae ya este reembolso del 1.5 millones de pesos, que es, suponemos, la razón, queremos pensar la razón por la que todos estos acuses pues no estaban en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es lo que yo sostengo que el senador Ricardo Monreal dice que no es verdad. Yo sostengo que no estaban esos documentos y no me da termino, él no me da estos 3 documentos, no me da el voucher, pero pues rápidamente lo localicé ya en la Plataforma Nacional de Transparencia porque está muy accesible. Y sí, ahí tiene la fecha del 20 de febrero, una semana después de publicado el reportaje. Ah, porque vi, Alejandro, un video que efectivamente está circulando en redes sociales sobre el voucher. Híjole. Ay, Álvaro. No. Sobre el voucher que oculta. A ver, el recorte que está circulando en redes es específicamente sobre el voucher, porque el voucher no se lo entrega en la entrevista Ricardo Monreal a Daniela. Nosotros ni reparamos en eso, pues ayer lo hubiéramos comentado, comentamos lo que sea aquí. Y además habría sido pues un punto interesante a saber. Sí. Pues sí. Porque ofreció, porque dijo, aquí está, tal. Pero vean ustedes este video que menciona Álvaro. Este no está hecho por nosotros, no es nuestra producción, ese está circulando en redes. No lo mandaron además alguien y se identificó, Daniela Barragán, ¿se identificó quién nos lo manda? Sí, me lo hicieron llegar a mi correo electrónico y nos lo mandó nomás di el Eloy nombre, Marina. ¿no? Bueno, ya dijiste Eloy todo. Marina. Ok, es quien lo manda. Está bien, ahí está. Le queríamos darle el crédito de todo corazón. Vamos a verlo porque este detalle nosotros ayer no lo notamos, por supuesto. Es la historia del voucher en esa entrevista. Ese es su acervo cultural. Perfecto. Entonces, dejamos asentado lo de errar es humano y la puerta abierta para hablar sobre... Le dejo esos oficios. Sobre los oficios. No, sí, claro, esos me los quedo. Quédese, y aquí está, mire. El recibo de Banorte. Pero le puedo dar también, ¿sabe qué? Más información, si usted quiere. Pero yo creo que con eso lo tiene. Y es... Último, cerrar con este tema de... ¿Nadie presenta alguna queja por la falsificación de las firmas? ¿El tema quedaría ahí? No, yo creo que lo van a presentar. Sería motivo de risa, si no fuera tan serio, que efectivamente le quita de la mano el voucher donde se ve que el depósito es posterior a la publicación del reportaje. Sería motivo de risa porque mueve a risa, pero es muy serio. Es muy serio, efectivamente, y vaya, aquí se ve efectivamente que lo aparta y después lo esconde. Oye, como los que... Como juego de la bolita. Esos de ¿Dónde quedó la bolita? A ver, ¿dónde quedó? Le da la vuelta. A ver, también hay que decir una cosa, y le consta a Dani, le consta a la gente que nos vio el día que presentamos el reportaje, que fue el lunes, que tu primer reportaje, el lunes 13, Daniela, de las firmas. Realmente ahí, pues a ver, las firmas no son diferentes. La más elocuente era la firma de la única senadora que no ha respondido, que es la senadora Maribel Villegas. Maribel Villegas. Son firmas que son muy distintas entre sí, y ahí fue donde realmente vimos a ver qué está pasando con eso, y el senador Higinio Martínez dice, claro, la falsificaron.
El primer Claro, día. porque, ujú. Adelante. Sí, rápido sobre eso, el punto es que ahí incluso tiene parte de razón el senador Monreal, de que ni él ni yo somos peritos, entonces nosotros, por No, más que nosotros podamos ver tampoco. firmas que no se parecen, y por eso en las dos primeras entregas el tema de las firmas no entra en los reportajes, es porque nosotros podemos verlas distintas, pero son documentos oficiales, y ahí está. Para nosotros el hecho es que Imelda Castro firmó, Higinio Martínez firmó, Freida Maribel Villegas firmó, hasta ahí. Salimos a hablar de las firmas hasta la queja de los senadores. Y ese también, porque, insisto, tiene un punto ahí el senador Monreal. Nosotros no salimos a afirmar que estas firmas eran falsas, sino pues a quienes están, falseándoles las firmas. Sí, yo tampoco soy perito, pero qué bueno que ya se le dio un cauce institucional, legal, a lo que expresaron verbalmente aquí la senadora Imelda Castro y el senador Higinio Martínez, quien por cierto hoy solicitó licencia como senador, porque como representante legal del Senado, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta Mier, deberá presentar, si no es que ya presentó, por lo menos la denuncia que le pidió el senador Higinio Martínez desde el 21 de febrero. La senadora en su escrito lo fecha el 28 de febrero, puede ser que esa no la haya iniciado. Formalmente y públicamente le solicitamos al presidente de la mesa directiva del Senado haga favor de informar si ya presentó esa denuncia, que seguramente será una denuncia de hechos. Y entonces sí, los peritos, los que sí saben de grafoscopía, pues van a determinar si hubo una falsificación y si es el caso, investigar quién es el responsable, porque el asunto no se va a quedar así. No, hombre, El beneficiario. Si no es solamente aventarle hojas a un oficio encima. Sí. El beneficiario es Ricardo Monreal, eso hay que decirlo con toda claridad. O sea, de la falsificación de firmas, ahí no hay manera de ocultar como el oficio de como el jueguito de esa de las pelotitas eso que vimos ahí. No. El beneficiario de los oficios falsificados o de los oficios con firmas falsificadas que al final invalidan el oficio, Álvaro, o esos oficios, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, invalidan el oficio. El beneficiario es Ricardo Monreal, no nadie más. O sea, no es beneficiario Juanito allá en una... No, nadie. Es el senador Ricardo Monreal se beneficia de esos oficios con firmas falsificadas. Eso, partamos de esa primera idea. Y lo segundo es, ¿quién, para beneficiar a Ricardo Monreal, falsificó esas firmas? No creo que haya sido el senador Monreal. Uno nunca sabe, pues no tengo ni idea, ni tampoco soy experto en eso, porque ya lo vimos, pues es complicado. Pero alguien lo hizo y él se benefició. Y además trajo libros, esos libros los trajo Álvaro de un lado a otro. Ahí están los videos. Es decir, él se benefició y además utilizó el material del que se benefició con la firma de los oficios, lo utilizó en distintos eventos y ahí están los registros. ¿Quién lo hizo para beneficiarlo? Solamente él puede decirlo, Álvaro, o una gran investigación. No, pues la tiene que haber. Esa es la petición de 2 senadores afectados. Dani. Sí, por último, creo, hace rato leí solamente un párrafo de la carta que le manda Higinio Martínez a Ricardo Monreal, pero creo que nos sirve también para ir redondeando el tema de que sí, efectivamente,
como se dice, el balón está en la cancha de Alejandro Armenta, porque lo que deja ver Higinio Martínez en la carta que le manda a Monreal es que el senador Monreal pues sí está atendiendo el caso, por más que ayer haya insistido en que no tenía la oportunidad de hacerlo, sí lo está atendiendo. Y si les parece, leo completa esta carta, que es la más corta, y esta tiene fecha del 21 de febrero y va dirigida al senador Ricardo Monreal. Claro. Y dice lo siguiente: es de usted ampliamente conocido el reportaje y seguimiento que en el medio digital, Sin embargo MX, se le ha dado al tema de la compra de libros por el Senado de la República. Usted tuvo la atención de hacerme una llamada telefónica y comentarme en parte lo que pudo haber sucedido. Fue muy preciso en decirme que no había nada irregular en dichos procedimientos. En lo que a mí atañe, tengo la obligación de solicitarle su intervención para que se aclare y se deslinde responsabilidades sobre la falsificación de mis firmas en los documentos que presenta el reportaje, en los cuales aparecen unas firmas que se infiere son mías. He hecho público y le manifesté a usted en esa llamada telefónica que existe una falsificación de mi firma y en consecuencia una suplantación de identidad. Entenderá que por bien del Senado, de usted y del suscrito, conviene establecer la verdad sobre este penoso asunto. Reiterándole mi agradecimiento de siempre, me despido de usted, Higinio Martínez. Así que, pues también, o sea, lo que nos deja ver, insisto, este escrito es que, pues, el senador Monreal sí ha estado atendiendo el tema de las firmas falsas, aunque en la entrevista nos haya prácticamente mandado a decirle al senador Higinio que presente la queja. Ya bien hablado, pero aquí lo importante es la petición que se formaliza por parte de dos senadores, la senadora Imelda Castro y el senador Higinio Martínez, para que el Senado institucionalmente, con el presidente de la mesa directiva, actúe. Vamos a estar, por supuesto que dándole seguimiento al asunto para ver si actúa. Y si actúa, lo vamos a decir. Y si no actúa, naturalmente también. Exacto, pues sí, le vamos a seguir dando todo el seguimiento. Muchas gracias, Dani. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues ya hay causa institucional, Alejandro, que eso es lo fundamental. Sí, es lo fundamental. ¿No podemos ver otra vez el video del...? Sí, por supuesto que podemos ver el que nos mandaron. A ver, vamos a verlo, porque... Es que está ingenioso. Yo no me fijé. Perfecto. Entonces, dejamos asentado lo de errar es humano y la puerta abierta para hablar sobre... ¿Le dejo sus oficios? Sobre los oficios. No, sí, claro, si esos me los quedo. Quédese, y aquí está, mire. El recibo de Banorte. Pero le puedo dar también, ¿sabe qué? Más información, si usted quiere. Sí. Pero yo creo que con eso lo tiene. Y es... Último, cerrar con este tema de... ¿Nadie presenta alguna queja por la falsificación de las firmas? ¿El tema quedaría ahí? No, yo creo que lo van a presentar. Bueno, yo creo que no fue deliberado, se le pasó. El único documento que no le entregó... Pues lo puso así porque estaba atento en otras cosas. En otras cosas. No creo que eso sea posible. Sobre todo porque había una voluntad, así lo expresó él, de entregar toda la información. Pues sí, ojalá que el asunto se esclarezca debidamente por el bien de todos. No es un asunto de si se trata del senador Ricardo Monreal. Se trata nada menos que del coordinador del grupo parlamentario de Morena, que ha hecho de la ética una conducta política: no robar, no mentir, no traicionar. Y se trata también, no de Monreal otra vez, sino del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que es ese órgano de gobierno del Senado. O sea, no estamos hablando de algo anodino. Y se trata también de un asunto que concierne al Senado como institución.
que no le quieran entrar los partidos de oposición porque ven a Monreal como uno de los suyos, según también se advierte al interior de Morena, esa es otra cosa. Pero, pues es un asunto de enorme gravedad que impacta directamente en la credibilidad del propio grupo parlamentario de Morena, porque su coordinador está en esta trama que ha quedado expuesta y que no corresponde a aquello de no mentir, no robar, no traicionar. Sí, y él mismo, Álvaro, él suele decir mucho que él es maestro de posgrado, es egresado de la especialidad de... Es constitucionalista, por Sí. supuesto, es un abogado, es alguien de letras, de derecho, un hombre de leyes, pues con mayor que razón. fue director de asuntos jurídicos. Es que lo tiene, le gusta mucho resaltarlo. Soy maestro universitario, Sí. fui director de asuntos jurídicos, maestro vinculado al Poder Legislativo, tal. O sea, le gusta, esa parte le gusta resaltarla. Y pues yo creo que con justicia, creo, para él mismo, este asunto debe ser plenamente esclarecido. Y está frente a la oportunidad de esclarecerlo, Álvaro. Ahora, déjame decirte una cosa. También ahí, y no es un consejo ni mucho menos, si alguien la regó, Álvaro, pues ni modo que el senador arrastre eso hasta en su currículum hasta el final. Si alguien la regó, oigan, ¿sabe qué? Sí se hizo esto. Como se está haciendo, Álvaro, rechazando, negando, etcétera, me da la impresión de que hay todavía más. Lo digo como lo dije ayer, que la falsificación de firmas de senadores se haya convertido en una práctica para otro. Es muy delicado porque se trata de compras, se trata de dinero. No es nada más una firma para un voto por algo que se... No. Se trata de dinero. Es firma, es una falsificación de firmas para adquisiciones. Es muy, muy delicado. ¿Se han falsificado más oficios? ¿Se han comprado más cosas con firmas falsas? Eso es lo que me arroja a mí a la defensiva, esperarse. Pero y 15 eso días. ya ni siquiera está en su cancha, Alejandro. Pues sí. O uno esperaría que ya no, Pues sí. porque ya hay una solicitud formal al presidente del Senado para que presente las denuncias y se haga una investigación. ¿O qué? Yo no creo que el senador Armenta, Bueno, son amigos. pues sí, yo no creo, no debe ser que el senador Armenta, presidente de la mesa directiva, vaya a privilegiar su relación política, afectiva con el senador Monreal y sepulte el asunto y no cumpla con su responsabilidad de atender la petición que le hacen dos de sus pares. Sí. Pero, bueno, le aseguramos una cosa, cualquiera que sea el destino de este asunto, aquí se los vamos a informar. De eso no hay ninguna duda.